pueblo de Dios. Y yo te invito a que te vayas a conectar con www.radiomaranatalive.com o Radio Maranata Live TV por YouTube. Ahí estamos, de una gran bendición, un programa bendecido, un programa que va a traer bendición a cada uno de ustedes. Y yo te quiero invitar a que puedas escucharnos con la hermana Patti Reyes y sus invitados en un nuevo enlace, un nuevo paso. Dice la palabra que siempre vamos dando pasos en pasos, pero hoy damos un paso gigante a una nueva programación con Amigas con Cristo, un grupo de damas, un grupo de guerreras, mujeres de fuego les llamo, porque es traer llamas, amén. El poderse presentar con palabra de Dios es traer el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana le damos la bienvenida a nuestra hermana Patti Reyes y con este nuevo programa Amigas con Cristo a través de Radio Maranatalive.com. Que sean bienvenidos. Bienvenida, hermana Patti. Amén, gracias, bendiciones a todos ustedes, radio escucha, radio amiga, que tú estás allí, conéctate, que el día de hoy tenemos algo especial. El Señor nos había ya puesto en un mes atrás que Amigas con Cristo, y hasta que se le ha dado, nos ha dado el permiso de hacerlo y con las personas, ¿no? Estamos esperando a otra amiga, hermana en Cristo, pastora de Colombia, espero que se pueda conectar, es bienvenida ella, también es la pastora Rosa Daza desde Colombia, Valledupar. No se ha podido conectar, pero ella sabe que es invitada y estamos esperando. Aquí les voy a introducir, aquí en este grupo que tenemos, se titula Amigas con Cristo. Internacionalmente tenemos ahorita a la pastora Viviana González de Argentina, a Mati de México, bienvenida, y a María Francisca Fagundes de Brasil. Mire que lo que ha hecho posible, y también a la hermana pastora que se está por conectar de Colombia. Ahora, lo que el tópico que vamos a hablar entre amigas acá es la importancia de los 5 ministerios. Sabemos que está en Efesios 4:11 y vamos a empezar con esto. Yo voy a empezar con Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Todos son adecuadamente hechos por Dios, por el plan perfecto que quiere. Ahora, el ministerio del pastor, la pastora, a mí se me vino mucho porque yo he visto, estando en las congregaciones, de hablar sutilmente, con respeto, hacia la mujer del pastoreo. Se me hace que para ser una pastora o esposa de una pastora, yo he visto el sufrimiento de las pastoras, he visto el gran beneficio también de las pastoras y también el huir de tener ese título como pastora por X causa, a lo mejor por no tener la responsabilidad, o es una responsabilidad muy, muy profunda que tú vas a cargar contigo, y de eso se va a hablar el día de hoy. Ustedes empiezan un ministerio o ya tienen su ministerio o están por ejercer ese ministerio, o el llamado de Dios, la voz te está diciendo que ahí está y no has tomado ese paso a seguir. Y de eso vamos a desglosar, vamos a ver aquí entre Amigas con Cristo, con mucho respeto a los que creen o no creen que la mujer debe de ser pastora. A veces se toma el título porque tu esposo es pastor, y a veces es viceversa también, ¿no? Y allí vienen los conflictos, pero en verdad, yo como madre te digo que soy pastora de mi rebaño, de mis hijos, que viene siendo nuestro primer ministerio. El Señor me dice, tú no quieres ser pastora, no quieres que te digan pastora, pero si ya eres pastora de tu propio ministerio, tus hijos, que allí ya el Señor me dice, wow, ya me dio, pero la voy a dejar. ¿Quién gustaría empezar con un poquito de su testimonio, poquito de
cómo pasó, cómo empezó el ministerio, a qué nivel está. Yo sé que todos tienen algo que aportar. Vamos a empezar con quién quiere empezar. Ah, María, Amém. hermana desde Brasil, bendiciones, pastora, dígame. Vamos a aprender. Amém. Deus os bendiga a todos. Saludo aqui desde o Brasil. Sim, graça e a paz de Cristo esteja sobre todos nós outros aqui. É de grande bendição, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa. E Amém. aqui estamos em vitória, em nome de Jesus. Eu vou começar aqui com um versículo de São Juan, sim, que diz assim, 8:32, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade os hará livre. Amém? Amém. Então, assim, vou começar aqui com um pequeno testemunho de minha vida, assim, é um testemunho muito largo, vou resumir uma primeira parte aqui, dizendo que quando fui chamada, eu não nasci no evangelho, sim, nasci na família católica e depois de grande, já com 20 anos, me fui servir ao espiritismo. Então, assim, quando Deus me chamou, mais ou menos com... Sempre fui chamada, assim, pero quando dei ouído à voz de Deus, foi mais ou menos com uns 27 anos por aí, já bem grande. Então, assim, eu era espírita, servia ao espiritismo. Então, assim, quando fui lá a primeira vez em uma igreja cristiana, eu não gostava dos cristianos, não gostava dos crentes, era ter uma resistência muito grande com eles, porque a luz com as trevas não se combinam. Então, se eu servia a espírito, então, se quando eu fui lá a primeira vez em uma igreja evangélica, quando me deparei com a verdade, e ela começou, naquele momento, a me libertar, naquele dia, aí sim, eu entendi que o meu chamado era esse, sim. O meu chamado era para servir ao Senhor, e quando diz que ide por todo o mundo e a ser discípulo, sim. E, então, eu entendi esse chamado de Deus na minha vida, e empecei um processo de liberação, e sempre Deus me chamando, através de profecia. Deus sempre falava comigo, de pessoa, sempre me chamavam de pastora, e eu não entendia. Eu digo, uau, eu não sou nem crente, ainda a gente me chama de pastora. Então, assim, eu comecei a dar ouído à voz de Deus, sim? E foi um processo muito largo de liberação, foi como 2 anos aí, foi muito forte, porque os espíritos, demônios mesmo, né, eu digo oi, porque hoje eu conheço a verdade e sei que eu estava dentro de algo que não era de Deus. Então, Deus me trouxe a luz, me sacou de nas tinieblas, e hoje vivo para Cristo, sim. Então, foi um processo muito largo, 2 anos de liberação aí. Eu tentei muitas vezes suicídio, eu tentei a desviar de todas as maneiras do propósito que Deus tinha, pero em verdade não era eu, eram demônios, diabo mesmo aí que chamamos, que estavam em minha vida actuando, pero hoje eu fui livre e hoje trabalho no Ministério de Liberação, eu trabalho no Ministério de Sanidade. Então Deus me usa aí, e eu sou missioneira, pastora missioneira, me vou para as nações, hoje não tenho medo de nada, eu sirvo a Cristo, a Deus. Então, se desbarato aí o mundo como Deus queira, assim, sempre estou na luta, não é fácil, e sabemos que quem saiu desse âmbito, ele sempre há problemas assim, com o espírito, porque ele nos persegue, pero maior é Cristo que vive em mim do que ele que está no mundo, amém? Amém, amém. Então, Amém. essa é a primeira parte de meu testemunho, que não é fácil. Hoje tenho muita batalha, sempre que vou ministrar, sempre que vou levar uma palavra de liberação, sinto muita influência, sinto muita carga pesada ainda, pero Deus sempre me ha livrado de muita enfermidade também. Já tive muita enfermidade, tive câncer, Deus me sanou, tive várias lutas, assim, em vários âmbitos. Perdi meu esposo também com câncer, há 1 ano atrás, a hora também. Então, assim, tenho muita luta, pero sempre Deus está me dando a vitória, sim. Então, assim, é isso aí, temos muito que falar, não, delas maravilhas,
tive muita perca na minha vida, pero creio que em tudo, a palavra de Deus diz: dai graça, e eu dou graça em tudo, até na morte de meu esposo, e eu dou graça porque sei que Deus tinha propósito. Estamos aí, então, servindo a Deus, sim, em batalha, não é fácil, porque, como te digo, esse ministério é forte, esse ministério é, é muito complicado, assim, porque temos que estar em consagração o tempo todo, buscando de Deus, orando o tempo todo, porque o inimigo, ele sempre está ao nosso redor, sempre querendo nos tragar, querendo que ainda pertenecemos a ele. Pero, em nome de Jesus, eu declaro que eu sou livre, sou sana, para a honra e para a glória dele, e para servir o reino dele, ganhar almas para seu reino. Amém? Amén. Hermana María, le voy a hacer una preguntita antes de pasarme con la hermana Viviana o Mati, la que guste empezar después. Su ministerio, yo la he mirado que también es fuerte con el ministerio de su esposo, porque ustedes dos se identifican como Mariano y María Ministry. Sim, Y ahora sim. ¿verdad que sí? Y Sim. van ustedes a la calle, los he mirado donde se van a la calle, y ahora sí lo que el Señor les ponga allí, y usted va como una guerrera a enfrentar allí, ahora sí, porque Exatamente. sabemos a quién te estás enfrentando, son a los demonios, son personas que están atrapadas, no tanto que ellos Assim sean el mesmo. demonio, no, hay que identificar eso, y eso es lo que el Señor le ha traído a usted como ministerio, ¿no? Ustedes viajan a muchos lugares, ¿no? Diferentes países, no nomás ahí en Sim, Brasil ni sim, Sudamérica, se van a otros países donde son guiados, ¿verdad? Y hacen el sim, sacrificio de eso. Wow. ¿Y eso sim. cómo inspiró eso entre ustedes dos? Isso, mira, que foi uma pergunta muito, muito sábia de tua parte aí, e eu não me olvidei de dizer, pero mira que a palavra de Deus diz que aqueles que crê por fé vão a ser mais prodígio do que ele hecho nessa terra. E eu tomo isso como para mim, entende? Porque nessa pandemia todos aí se encerrado, dizendo, não, eu não saio de minha casa, eu não hago isso, eu não hago aquilo, pero eu, em plena pandemia, me fui para a República Dominicana, de onde tenho um projeto, assim, de ninhos, com ninhos, então me fui para allá, de onde meu noivo agora vive, eu tenho um noivo allá, que vamos nos casar agora, creio que o mês que vem, se Deus o permite. Então, se ele é ministro, sim, ele é evangelista, então, se ele também ama a obra também de Deus, assim como eu, de ninhos, e me fui, em plena pandemia, me estuvaiar por 3 meses trabalhando com ninhos, muitas vezes sem mascarinha, sem nada, e não tive nenhum problema. Levei o que tinha que levar, trabalhava com... Porque a mim me canta trabalhar com drogadicos, com borracho, com prostituta, em lacalha, Deus os abraço, Deus os amo, Deus os apreto, assim, e eu não me preocupo com nada, porque eu sei que aquele que Deus o enviou, ele vai respaldar, não importa em que tempo, não importa onde, uno quando se dispõe aí, Deus, ele vai respaldar. Aleluia, santificado é tu Amén. nome, Senhor, te damos glória, porque aquele que não tem medo, aquele que vai mesmo por fé, Deus respalda e hace o que tem que fazer. Então, se recebi muita crítica por ter saído aqui de minha própria família, dizendo que eu estava louca de sair em plena pandemia, pela obra, que eu não ia conseguir fazer nada, ia trair ainda uma enfermidade de Covid, pero mira que minha irmã maior esteve em sua casa trancada o tempo todo e se correu Covid. Lá a mulher que cuida da sogra dele levou Covid para casa e ele se lhe ocorreu. E eu aí em pleno mundo, aí rodando, fazendo a obra de Deus, de como queira, eu vou vir por 3 meses sana. Não tive nenhum problema, de nenhuma enfermidade. Então, se temos que crer que Deus, quando lhe ama uno, é para ser de todo, não importa em que tempo, é no tempo mais difícil que Deus vai te provar verdadeiramente se tu és uma guerreira, se tu verdadeiramente tens esse amado, se está em tu coração mesmo de ser, porque é muito fácil servir a Deus em bons tempos, há que servir a Deus quando está nos malos tempos e provar verdadeiramente que tipo de guerreiros somos. Amém?
Amén. Wow. Y estos niños que ustedes ahí recogen, esos niños de la calle, esos niños que los padres van y se los dejan, ¿cómo está su ministerio allí? Que es algo muy, muy poderoso por lo que he visto. Sim, esse projeto eu o conheci por Facebook. Então, sim, eu fui observando, observando e resolvi ir allá conhecer. Quando eu cheguei allá, o projeto ele não era registrado, não tinha um registro, então não tinha muita ajuda, porque como não é registrado, o governo não reconhece, não faz nada, não? E então eu volvi ao Brasil, eu não, isso na um bazar em minha casa, assim, eu hice um bazar em minha casa e recorri um dinheiro e mandei-se lá eles para que eles o registrassem lá a fundação. E eles registrou lá a fundação, onde eu sou madrina desse projeto. São ninhos de batelho, ninhos de barro pobre, ninhos de lacalha, onde quer que seja um ninho, nós corremos e hacemos um operativo, e aí estamos passando um dia com eles, bromeando, fazendo comida, lavando o pelo, sacando os piorros, e assim, fazendo de todo o que tem que fazer, assim, sem restrição. Aí, nós outros, quanto mais difícil, melhor para nós outros. Assim nos gostamos mesmo de trabalho que nada quer, Aí recorremos para nós outros. Amén. Y eso me lleva a lo que cuando dice usted sacarle los piojos, sacar eso es el amor, el decir, ¿sabes qué? El niño necesita una madre que lo apoye de esa manera y usted está poniendo esa, como cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, o sea, ese es un afecto de amor, uno de los frutos del Espíritu Santo dándole, ¿verdad? Gracias que Amém. nos introdujo un poco de su ministerio. Nos vamos a ir ya sea con Mati, pastora Mati o hermana Mati y Viviana. ¿Quién quiere seguir para después desglobar lo del pastoreo? Amén, amén. Amén. Dios las bendiga grandemente, Dios bendiga a toda la audiencia. Un gusto, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Voy a comenzar con un versículo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 2, que dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Literalmente esto está escrito para el Maestro de Maestros, Jesucristo. Pero no nos olvidemos que en la historia de las Escrituras hubo muchísimos pastores. Los patriarcas fueron grandes pastores, llevando al pueblo de Israel pasar por el desierto hasta la llanura de Moab, ¿no? Hasta la tierra prometida. Y hablaban recién de cómo se inicia el ministerio de cada una de nosotras. Yo fui una mujer golpeada y una mujer que de muy joven el Señor me libró de un cáncer de útero. Y en ese tiempo yo no era cristiana, no era evangélica, también era católica, pero comencé a adentrarme en la iglesia. Y el Señor una noche me habla muy fuerte al oído. Este es un testimonio tremendo y puedo dar fe de lo que digo y que el Señor puede dar fe de lo que estoy hablando. Y yo estaba durmiendo y el Señor me habla fuerte al oído 3 veces y me dice: todavía no es el tiempo, pero vos vas a poder. Todavía no es el tiempo, pero vos vas a poder. Yo me arrojé de la cama asustada, porque esa era la voz de Dios. La voz de Dios no puede, es una voz de estruendo, es una voz que no puede, no tiene palabras para representarla. Eso fue en el año 1996. Y yo entré en el camino de Dios en el año 2008. Miren si no pasó tiempo. Ese fue el tiempo donde el Señor me dijo que iba a poder. Yo no soy esposa de pastor. Mi marido está en proceso. Y cuando
el Señor me liberó, el Señor trató con mi vida. Comencé en la iglesia como todo obrero, limpiando, ayudando, adentrándome en la palabra. Por palabra profética, el Señor me dice que mi casa es una casa de oración, así que comenzamos a hacer las reuniones y el Señor me da un ministerio, maestra de la palabra. Pero cuando hablamos de los ministerios sabemos que, y si hablamos en realidad de todos los ministerios, sabemos que no puede haber un cuerpo con dos cabezas o un brazo con dos manos. Pero el Señor primero me llamó a pastorear. ¿Por qué? Porque yo estoy instruyéndome todavía en la palabra, estoy haciendo la Tecnicatura Superior en Teología y no quiero abocarme a ese ministerio sin antes estar preparada para encomendarme tarea que me ha mandado el Señor. Y el pastoreo es servir, el pastoreo es alimentar, como decía la hermana, el pastoreo es cuidar, el pastoreo es estar las 24 horas al servicio de tu comunidad, de tu congregación y al servicio de todos aquellos de los cuales recibís cientos de pedidos de oración, cientos de peticiones, donde uno está dando las 24 horas del día por esas personas que, o sea, es un ejemplo. Yo recibo en este momento una petición de un hermano y antes de ponerlo en el grupo y antes de pasarlo, yo ya estoy orando por ese hermano para que no pase de largo, porque es tanta la información, son tantos los pedidos, hay tanta necesidad, que uno no puede dejar de pasar nada. En las cosas del Señor uno no puede dejar pasar nada, porque por algo el Señor está poniendo en ese momento esa petición frente a ti. Y tienes que activar. La palabra del Señor dice que donde te ponga el Señor, donde te plante el Señor, tienes que florecer. Amén. Así que ahí hay que activar en todo momento. No es fácil. Es cierto lo que dice la hermana Patti. Cuando el Señor nos da un ministerio, uno tiene miedo. Yo, por ejemplo, en este momento estaba muy nerviosa de salir a hablar con ustedes, porque uno dice, pero Señor, es como que dices, me pones en cada brete, ¿y cómo voy a salir? Pero vas a salir con la mano de Dios. Es así, con la ayuda de Dios salimos. Imagínate que el Señor no te va a dar un ministerio en el cual tú no puedas llevarlo a cabo, tú no tengas la fuerza, la capacidad para adentrarte en ese ministerio. Y bueno, y es tremendo, pero yo confío plenamente en el Señor. Yo confío que Él está conmigo, que Él está al lado mío, que Él me sostiene, que Él es mi pronto auxilio, que yo lo puedo todo en Cristo, que me fortalece. Y con eso sigo arremetiendo adelante, pidiéndole al Señor que me dé fuerza de búfalo, porque si no, no podría. Imagínense ustedes que yo secularmente soy profesora de geografía y de ciencias sociales en mi país, y en este momento comencé otra vez a hacer las clases virtuales, porque aquí no van a comenzar con las clases presenciales, pero con muy poquitos niños. Yo soy profesora de la secundaria, lo que sería allí la preparatoria, ¿no? Y imagínense que estoy conectada desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde con mi trabajo secular, pero continuamente con el teléfono al lado, orando por las personas, dando palabra o quizás me piden un consejo, me piden una palabra y bueno, y tengo que dejar la pantalla para abocarme a eso. Eso es el pastoreo. Y es tremendo, pero bueno, hay que llamarse gozoso que el Señor nos escogió, que el Señor puso sus ojos en nosotros para eso.
No hay que tener miedo, hay que ir para adelante. Y en cuanto a la pregunta que hacías de que las mujeres no pueden ser pastoras, yo invitaría a muchos a leer Hechos capítulo 18, la historia de Aquila y de Priscila, que acompañan a Pablo en sus viajes misioneros, en el viaje a Antioquía. Y Priscila y Aquila daban la palabra junto con Pablo. O sea que si Pablo en aquella época, y nos adentramos siempre en contexto, porque a la palabra siempre hay que ponerla en contexto, no hay que sacarla. Esa palabra fue dada en un contexto histórico, entonces hay que ver cómo se adentra ahora en este contexto. Si en aquella época Pablo permitía que una mujer le diese palabra a esas iglesias en el cual él estaba adentrándose para poder formarlos, entonces quiere decir que la mujer está habilitada a dar palabra. Pero bueno, hermanas, siempre vamos a encontrarnos con la religiosidad. Ese es el gran problema de estos tiempos, la religiosidad. No saber que esa palabra fue escrita en un contexto histórico y que esa palabra la tenemos que poner en este contexto histórico. ¿Se entiende? En el contexto en el que estamos viviendo hoy. Esa palabra quizás fue escrita hace 5.000, si nos adentramos al Antiguo Testamento, 5.000 años atrás, Nuevo Testamento, 2.000 años atrás, 2.500. Entonces, hoy estamos en otro contexto. Si el Señor te dice que vas a ser pastora, es porque una mujer puede ser pastora. Amén. Amén. O sea, nunca tomemos la palabra que nos dice el hombre. No. Si el Señor te da un ministerio, es porque lo podés llevar adelante, porque lo podés llevar a cabo y porque Él te lo está permitiendo. Si no pudieras ser pastora, el Señor no te diría, vas a pastorear ovejas, te voy a dar una congregación, te voy a dar una iglesia. Así que en las cosas de Dios siempre hay que tomarse de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa y eficaz. Amén. Así que hay que tomarse de lo que nos dice el Señor. Eso es importante, no de lo que nos dicen los hombres. Amén. Y cuando digo hombres, hablo de hombres y mujeres, no hablo de la humanidad en sí. Eso es lo que prevalece. Amén. 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 Gracias, hermana pastora Viviana. Y mire que también podemos irnos ¿no? Que hablándome el Espíritu, también nosotros como mujeres, claro, tenemos palabra porque el Señor nos dio que diéramos vida, que engendráramos esa vida, y esa vida somos muy esencial, porque allí, así, o sea, si nosotras, no porque somos, no, sino somos la importancia que el Señor quiere que nosotros entendamos que si podemos dar vida, y cargar una vida y cuidar de esa vida, entonces eso es pastorear. No tenemos que tener un pastoreo reconocido, la mejor pastora, pero yo digo, yo estoy pastoreando, cuidando de mis hijos, ¿verdad? Preparándome a la mejor, porque yo sí le huyo, yo tengo que ser públicamente, y Dios me conoce mi corazón, yo le huyo al pastoreo, yo le huyo al decir, porque es una responsabilidad, ¿qué tal si yo voy a caer? Pero yo como quiera ayudo, porque está en mi corazón, si algo bueno me pasa a mí, yo lo quiero compartir con todos, si hay algo allá, yo lo quiero, y así es. Y eso es el cuidar, que nosotros como mujeres ya lo tenemos por naturaleza, que el Señor nos dio esa protección, esa viveza, el deseo de darle
la vida, cuidar de esta vida. Imagínense si no tenemos la importancia y no vamos a poder tener un pastoreo, a lo mejor no como los hombres, pero estás a la par de un pastor o estás a la par tu pastor. Si tu esposo no es pastor, pueda que yo me meta en problemas aquí, pero tu pastor es el pastor de pastores, guiándote, Amén. que es el Gloria a Dios. Padre, el Hijo, nuestro Amén. Jesucristo. Ahí está Amén. tu pastor, Gloria a porque Dios. está guiando a pastorear, ¿no? Que mejor Amén. pastor no puede haber, que es el pastor de pastores, ¿verdad? Bueno, eso era Amén. que usted me dio, que el Espíritu Santo, porque dices, wow, estamos aclarando y que todas estemos aprendiendo de esto, ¿no? Y que apoyemos que si tu esposo va a ser llamado pastor, wow, hay que orar mucho porque entonces ya no tienes escapatoria, ¿verdad? Amén. Aparte, o sea, fíjate en esto. El Señor dice en su palabra que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No quiere decir que una mujer sea pastor y el esposo tenga que ser pastor, porque quizás no califica para eso, para el Señor. Amén. O sea, las cosas se confunden. En el Génesis, cuando Dios forma al hombre, dice que Él forma a la mujer para que sea su ayuda idónea. En ningún momento el Señor dice que la mujer es más que el hombre o menos que el hombre. Amén. El Señor dice en el Génesis que uno se complementa con el otro. ¿Entienden esto? O sea, imagínense que de la iglesia patriarcal, la palabra viene del hombre, hombre como género masculino. ¿Se entiende esto? Entonces, la mujer siempre quedó relegada a un costado, pero la palabra no se puede desvirtuar. La palabra hay que tomarla como viene del Señor. Y si el Señor dice que tú eres la ayuda idónea de un hombre, que estás en igualdad de condiciones de un hombre, entonces tiene que ser así. Porque en ningún momento el Señor dice, la mujer esto, la mujer... No, la mujer solo será diaconisa. No, no. Hay que ver en qué contexto está puesta la palabra. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que escudriñarla. Entonces, si nosotros vamos a recitar versículos de la Biblia sin adentrarnos y escudriñarlos en eso, ahí cometemos los errores. Hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder interpretar las Escrituras. ¿Se entiende esto? Así que imagínate que tú puedes orar por tu esposo, pero quizás él o tu esposa pasa en el pastor, que quizás él esté orando y va a orar toda su vida porque su esposa sea una pastora, pero quizás no califica para Dios para ser pastora, sino su ayuda idónea. ¿Entiendes lo que esto es así? Estos son designios de Dios, no son designios de los hombres. Los ministerios son dones que nos da Cristo. Hay que entender esto. Entonces, quizás para Dios, no, esa persona, para Jesucristo, no califica para regalarle uno de sus dones por gracia y misericordia. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Amén. Y desde que somos pastoras desde que nacemos. Yo tengo 4 hijos, tengo 16 nietos, tengo un bisnieto, gloria al Señor. En el nombre de Jesús, mi prole por delante, y la bendigo y pienso, y todos los días de mi vida la bendigo y espero que el Señor la bendiga. Pero a veces cuando la palabra no está escudriñada o cuando uno no pide esa sabiduría de lo alto, la palabra se confunde y por eso entramos en errores. ¿Se comprende esto? Amén, amén. Amén, amén. Amén. Gracias por eso, Pastora Viviana. Gracias
que nos aclara mucho, ¿no? Nos va a aclarar y también pues el Espíritu Santo nos tiene que guiar y tiene que ser todo voluntario, ¿no? Porque Dios sí te da, si tú quieres servir y quieres ciertos dones, Dios te los da, pero Él te los va a dar de acuerdo a como tú estés con Él, ¿no? Y la limpieza es muy importante porque por eso a veces no recibimos todavía todo porque no estamos todavía limpios como Él nos quiere. Nosotros pensamos que ya estamos limpios, pero a veces Él nos mira mejor que nosotras, que nosotros nos creemos que ya estamos bien limpias y listas, pero no para lo que Él quiere para nosotros. Ahora vamos con Mati, hermana Mati, pastora Mati, o cómo quieres identificarte, porque yo respeto que dices, yo no soy pastora, pero tienes acciones que has hecho como pastora, lo que hemos hablado. Dinos un poco de dónde te encuentras en este medio del pastoreo, de tu palabra, del crecimiento con Cristo. Danos tu versión y bienvenida de nuevo. Primero que nada, gracias, ¿verdad?, por la invitación y que el Señor bendiga a cada una de las siervas que están al aire ahorita, ¿verdad?, y a la audiencia. Como le decía yo, ¿verdad?, no me siento todavía pastora. A lo mejor el Señor hace el llamado a un tiempo, ¿verdad?, pero como cada una de ustedes se ha identificado con un versículo de la Biblia, ¿verdad?, que nos ha marcado. A mí me marcó Marcos 16:17. En una ocasión, en mi caminar cristiano, ¿verdad?, de joven, yo estaba leyendo la Biblia y decía ahí, ¿verdad?, la gran comisión. Y estaba hablando de que, pues, Jesús había dicho a sus discípulos, ¿verdad?, que fueran a predicar la palabra a toda criatura. Y antes de este versículo viene hablando, ¿verdad?, de que reprendió a los 11 por la incredulidad de que no creyeron que él había resucitado. Y yo me seguí, ¿verdad?, me enfoqué en lo que la mayoría se enfoca en esto de la gran comisión. Y leía, ¿verdad?, cuando llegó al versículo 17, me detenía el Señor y yo quería avanzar y por cualquier distracción volví a regresar al 17 y quería avanzar y volví a regresar. Entonces me puse detenidamente a leerlo y le decía, Señor, ¿qué me quieres decir, verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. Y había ahí 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Y volvía otra vez a empezar a leer desde el principio. Y entonces, cuando vuelvo a leer, le dije al Señor, ya entendí, me estás diciendo en esas pocas palabras, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, como la primera señal, le dije, sí me sigue, no me sigue. Le dije, en estos momentos, yo creo que tú me estás diciendo incrédula, y me solté llorando. Y le dije, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a creer porque, pues hablo en lengua, Señor. He orado por enfermos y han sanado. Le decía, y gracias a Dios, nada de lo que como me hace daño. Entonces, no le tengo miedo a nada. Le decía, pero esta primer señal no me sigue, así que ahí no dice que seguirán a pastores, seguirán a profetas, seguirán a evangelistas, ¿verdad? Él decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a los que creyeran, ¿verdad? Esas señales le iban a seguir al que creyere. Entonces yo dije, pues, no creo, y para hacer de aquí en adelante todo necesito creer. Y me solté llorando, ¿verdad? En esa ocasión le dije al Señor, a la semana, Él me pone el primer endemoniado. Y como el tiempo de Dios es perfecto porque te deja, te pone en la escena, te pone los personajes correctos y te quita los que no necesitas. Como para que tú voltees a ver a todos lados y no encuentres, ¿verdad?, la salida por ningún lado, porque Él te está poniendo donde sabe que vas a poder. Y de ahí yo empecé a recitar los versículos que venían a mi mente. Como decía la pastora, es necesario guiarte con la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu sobre todo. Entonces, yo le decía, Señor, pero no está ni el pastor, no están ni los hermanos, los líderes, ¿verdad?, de la congregación. Pues ahí el Señor empezó, ¿verdad? Empezó a hablar y pues en esa ocasión
un profeta me había dicho que yo era profetisa y que yo era maestra, ¿verdad? Que era hacerlo en mi ministerio. Entonces, yo le decía al Señor, pero ¿cómo? Llegué a esa congregación y el pastor me decía, profetiza y profetiza. Y yo decía, no, porque la palabra dice que hay de aquel que hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere. Y entonces, el Señor me dio una palabra en una noche, en un culto de jóvenes, y yo se la platiqué al pastor, ¿verdad? Fueron muchas lenguas que hablé, pero solamente en español salió, tienes que ser vaciado para poder ser lleno. Y un joven fue que acudió con el pastor, ¿verdad? Y le dijo que en una administración, mientras él oraba, él sentía golpes en su estómago y me dijo, ahí está la palabra, ore por él. Y fue cuando pasó todo esto que les cuento. Todos salieron, se fueron, porque fue a la salida del culto y fue ahí donde Dios se manifestó. Entonces, de ahí el Señor me saca de esa congregación y comenzábamos a hacer cultos en un solar, en un terreno que yo tenía, ¿verdad? Empezamos a orar, llegó una profeta de fuera y empezamos a hacer cultos y el Señor empezaba a añadir ahí a los, como dice su palabra, a los que habrían de ser salvos, ¿verdad? Y era algo bien tremendo porque el Espíritu Santo obraba en lo que Él me estaba diciendo. Esas señales empezaban a manifestarse en esas reuniones. Pero ¿qué pasa? Que yo, como era soltera, pues yo estaba pues enamorada del Señor, ¿verdad? Y le estaba dedicando todo mi tiempo a Él. Entonces, yo le había pedido un esposo porque pues yo ya tenía 28 años y le decía al Señor que yo ya no quería un novio, ¿verdad? Que yo quería un esposo. Entonces, pasaron 4 años que el Señor me dio, ¿verdad? Para esperar en Él. En algunas ocasiones desesperaba y en otras, pues ya, cuando llegó este versículo a mi vida y que empecé a ver las señales, pues yo me gozaba, ¿verdad? Y ya me había olvidado del esposo. Y en ese momento el Señor llega y me habla por la profeta, ¿verdad? Que mi esposo ya estaba listo. Y yo, ay, Señor. Ahí cambió el rumbo de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor me dijo antes, ¿verdad? Días antes me dijo que Él me quería en otros lugares. Es algo que no entendemos, ¿verdad? Y ahorita que lo estaba volviendo a leer, venía a mi mente, ¿verdad? Como yo digo, ¿qué tenía que hacer en ese lugar? Y vuelvo a leer este versículo y al inicio dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Él me dijo en ese entonces que iba a dejar a mi hermano en mi lugar porque a mí me necesitaba en otros lados. Y aparte que pues me habían golpeado espiritualmente, ¿verdad? Porque era soltera. Muchos celos pastorales de repente y, ¿verdad? Entonces, pues yo era una joven muy entregada a Dios y yo no andaba viendo faltas en otra gente, ¿verdad? Entonces, pues el Señor me trae a otra ciudad, a otro estado, y empiezo a ver cosas que yo no conocía, que creía que no eran posibles que las hicieran, ¿verdad? Y me ha llevado a observar diferentes pastorados. Entonces, pues ahorita entré con un grupo, ¿verdad?, de personas, las cuales pues han estado observando, como decía pastora Patti, que estaba haciendo acciones, ¿verdad?, del pastorado. Y pues yo solamente estoy esperando el Amén. tiempo de Dios, ¿verdad? Como decía mi hermana, a veces le pedimos porque el esposo, yo le decía, Señor, pues en un pastorado siempre hay consejería pastoral, ¿verdad? Consejería matrimonial, perdón. Y si mi esposo no tiene ese amor por las almas, ¿cómo yo voy a estar hablando algo, verdad? ¿Cómo yo voy a estar aconsejando si él no está de acuerdo? Entonces, pues necesitamos los dos estar en un mismo sentir, ¿verdad? Y solamente estoy esperando el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son perfectos y yo creo que Él, pues, va a hacer lo que tiene que ser, ¿verdad? En su tiempo. Amén. Amén. Mati, hermana, pastora Mati, gracias por eso que mira que a pesar de que tú dices no tienes ese pastoreo, pero estás haciendo las acciones, ¿no? Dios sabe el por qué y cómo las está haciendo como con todos nosotros, ¿no? Pero cuando tú empezaste ya sentiste que se puede sanar, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo te cómo te agarras ahora del Señor a como, porque el hacer
que ser un instrumento y mirar milagros te cambia tu perspectiva de cómo funciona Dios en las cosas versus decir, yo conozco de la palabra, sé que sana, versus que dices, el hecho es el hecho y yo de aquí yo ya no me quito porque yo sé que esto es verdadero. Fíjate que es tremendo, ¿verdad? A lo mejor no lo he visto como tal, pero volviendo a recordar, ¿verdad? Cada caso que he pasado en mi vida, digo, bueno, pues si no es con la ayuda de Dios, uno no se levanta. He visto muchas cosas que me han derribado, ¿verdad? Me han tirado, pero el Señor me ha levantado, ¿verdad? Personas que no creen en tu llamado, personas que te dicen que no es de Dios, cuando Dios hace cumplir lo que habla por tu boca, ¿verdad? En su tiempo, por eso Wow. te decía, en una ocasión el Señor habló una palabra, ¿verdad? Y pues me dijeron que no era Dios, ¿verdad? Que era un espíritu de error, que era un espíritu de la carne. Y vieras cómo lloré en ese tiempo y yo le decía al Señor, pues si este es un espíritu de error, yo no lo quiero. Si es un espíritu de la carne, yo no lo quiero. Y yo lo rechazo y yo no quiero saber nada. Y yo decía, si al que yo clamaba es ese espíritu, yo no lo quiero, porque yo creía que eras tú el que habló, yo creía, estaba segura que eras tú. Pero ahora te voy a decir, en este nivel, cuando es otra persona, otro siervo de Dios, al que tú consideras un siervo de Dios, como que empieza esa lucha en tu mente de que, bueno, él es un siervo de Dios y un siervo reconocido, ¿verdad? Como yo, pequeña, espiritual, me voy a poner con esa persona. Entonces, yo le decía al Señor, si es ese Dios al que yo le clamaba, que es un espíritu de error, entonces yo no lo quiero, no vuelvo a orar, le decía, no vuelvo a ayunar, y me quedé cruzada de brazos, ¿verdad? Esperaba yo, pues estaba embarazada. Entonces, el Señor me dice que cuando yo tenga ese bebé, por otra profeta, que voy a estar en una conferencia de damas. Y yo, así como que me decía yo a mí misma, pues, ve, Señor, vas a hacer lo que quieras, cuando tú quieras, tú eres soberano, ¿verdad? Y si tú dices que voy a estar ahí, pues voy a estar ahí. Y si tú no me das nada, y fue la emoción, le dije, voy a hacer, aunque sea el ridículo, pero voy a estar ahí, ¿verdad? O sea, en obediencia a la palabra, pues se cumplió el tiempo de mi alumbramiento, ¿verdad? Yo le ponía muchos pretextos al Señor. Señor, la fecha de la conferencia va a ser despuesito de mi alumbramiento y yo voy a estar en mis días de purificación y tu palabra dice que no habrá inmundo que toque tu lugar santo. Y me alivio de 7 meses. Entonces, tiempo suficiente para limpiarme, ¿verdad? Entonces, decías ahorita, ¿verdad? A veces uno cree que está limpio, pero a veces es lo contrario. Uno se quiere hacer sucio para no presentarte directamente delante de Dios, ¿verdad? Y esa vez me acuerdo que yo fui a la conferencia, yo no llevaba nada, el Señor ya me había hablado a mí, a través de ese pasaje antes de que me lo confirmaran. Y yo dije, no me voy a preparar nada, si vas a ser tú el que hable, ahí voy a estar solo porque tú dijiste. Llego y me dicen, regístrese en esa mesa. Estaba escribiendo mi nombre. Cuando voy viendo hacia abajo de la mesa decía registro de pastores y yo no lo había visto. En esa presentación Aleluya. si yo no soy pastora y llego ahí al frente, entonces ya nos sentamos todas en el podio y cuando me toca que me dan un gafet, dice aquí adoradora y yo lo veo y dije otro título y cuando me dicen que pase al frente ya cuando me tocó la palabra, ¿verdad? Era la cuarta persona, me toca la palabra y me entregan el lugar y me dicen que pase la pastora Matilde y yo, es que yo no soy pastora, porque me dicen pastora en todos lados. Entonces, cuando agarro el micrófono, ¿verdad? Les digo yo, pues solamente le agradezco a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que me da de estar aquí y de tantos títulos que me ha dado, porque me siento privilegiada. Yo no me considero ninguno de ellos, le dije, pero Dios me está dando tantos títulos en este día. Y yo pensaba que era por error, ¿verdad? Por error. Pero en Dios no hay errores, ¿verdad? Entonces, cuando agarro el micrófono les digo, solamente vamos a adorar a Dios, Él me está poniendo que le cantemos este canto.
Y entonces comenzamos a cantar, y mire, el Espíritu viene y me toma y empieza a hablar en lenguas y empieza a profetizar y empieza a hablar de mi proceso sin que yo lo hablara, pero era para sanar a otras mujeres. Empezó a decirles, ¿verdad? Si tú estás pasando esta situación, que era mi situación, y empezó una lloradera, una gritadera de mujeres ahí en ese lugar, y pude comprobar, Señor, realmente, aunque uno no quiera, tú lo vas aventando hasta llegar a tu propósito. Amén. Aleluya. Y mira lo que estás tú declarando, o sea, te está dando, el Señor nos da señales, no escritas, a veces verbales, ¿verdad? Pero Él también, como yo lo miro, puede que esté mal, pero yo lo miro que te está preparando las acciones, a muchos los prepara en otra, rápido irse a estudiar diferentes, y Él sabe el por qué, porque el ministerio, todo ministerio es diferente, ¿verdad? Es lo que puedo comprender, pero también que aquí nos guiamos ahora, nos vamos a este tema donde digo, ¿cómo es que sufre una pastora? Tú lo sufriste, lo estás sufriendo en el proceso de decir, bueno, es que ella no trae nada, no es pastora, no trae palabra, no está calificada por X y te quieren deprimir, pero eso es un desarrollamiento, una fuerza que tú vas a tener ya para cuando el Señor ya te diga, ¿sabes qué, hija? Eso era mi proceso contigo, ¿no? Porque así creo que todas hemos sido dañadas por mayores, por personas muy tituladas y vamos a seguirlo siendo, más el procedimiento que nos da la fuerza, la confianza que el Señor tiene, te apoya, sabemos que ya entendemos de dónde vienen las cosas, vamos a debilitarnos porque sí, somos humanas, pero también viene el Espíritu, el Consolador y nos dice, ¿sabes qué? Es el proceso nomás para que tú mires que yo no quiero que tú hagas esos errores. ¿Verdad? Y es lo que también nos educa de esa manera, porque qué bueno que todos nos hayan hecho menos de una u otra manera, todos nos han hecho menos, nos van a hacer menos que no tenemos palabra, que a lo mejor no estamos en esa posición o porque no calificamos eso, pero estamos calificados para nuestro Padre Dios y es lo que te digo, Mati, que estás calificada para el Padre Dios todo celestial, porque Él ya sabe tu corazón. Mira David cómo halló gracia, porque le miró su corazón con poquito. A mí me encanta una enseñanza que nos dio una obispo que dice, con 5 piedras y la onda era todo lo que necesitaba, no necesitaba todo un ejército. Con eso poco, mucho palabra que tengas, el Señor te lo va a edificar para las personas que quiera Él ya programado para ti, ¿no? Y así nosotros, porque por eso hay que seguir, o sea, yo estoy aquí en la radio, no sé dónde me va a llevar el Señor, pero aquí me puso y vienen luchas, claro que sí, pero tengo que ser obediente, seguir invitando. Yo soy bien amiguera, así era, amiguera, muchas amigas, me encantaba. Y pues va a haber donde no vas a congeniar de repente, pero se ofrece la oportunidad de la amistad, ¿verdad? De nosotros en Cristo, amigas, es decir, vamos a abrirnos, a apoyarnos, ¿verdad? Porque todas estamos en un proceso en Cristo, todas, por más o menos conocimiento del Señor, estamos todos, porque tú puedes estar aquí, pero de repente tú bajas y la otra sube. ¿Por qué? A la obediencia de Cristo. Todas tenemos que seguir la disciplina y la obediencia, ¿no? Yo es lo que miro, como todo cosa, meta que te forjes en tu vida, o sea, puedes estar aquí, puedes estar acá, pero eso ya es tu decisión como y aceptar las señales y aceptar la responsabilidad, ¿no? Y tenerle la confianza en Dios de qué es lo que ya quiere para ti, ¿no? Pero Mati, te felicito porque tú sigues luchando, tú sigues allí haciendo las acciones te cuentan por sí mismo, hablan por sí mismo, ¿no? Amén. Amén. Sí, Amén. es algo que te duele, ¿verdad? ¿Cómo comprendes? Es algo que te duele el daño que le hacen a las almas y pues, ¿cómo decir? ¿Cómo sentir las cosas hasta que las pasas tú mismo? ¿Verdad? Es como yo te puedo hablar de un parto natural si he tenido puras cesáreas, por decirlo así. Exactamente. No te puedo hablar de un parto hasta que yo lo vivo. Es
ese momento es algo. Yo tuve una cesárea y tuve un parto normal. Hasta el momento que yo tuve ese parto normal, mi mente se abrió, fue algo inexplicable, ¿verdad? Que no lo puedo describir, y fue cuando yo entendí el proceso que mi madre vivió, ¿verdad? Casi 40 años atrás, ahora te estoy hablando, no lo puedes experimentar hasta que lo vives, ¿verdad? No puedes entender un alma que te dice, estoy pasando por esto, y a veces tú te preguntas, ¿por qué si Dios me ha llamado, estoy pasando por varias cosas, ¿verdad? De que me dicen, de que me injurian, de que, pues el proceso, ¿verdad? Decía mi hermana de Brasil, el proceso de enfermedad, pero muchas veces pasas por ello porque es necesario vivirlo, ¿verdad? Yo lo he testificado en otras prédicas, ¿verdad? Los abortos que he tenido y han dolido, ¿verdad? Pero ¿por qué? Para poder testificar de ello. Pero Dios te sana después del proceso. Amén, Isso amén. mesmo, ¿Alguien exatamente. más que quiera agregarle? Creo que tengo otros 15 minutos. Ahorita me avisa el hermano Isaac si me puedo pasar otros 15 minutos o cómo vamos con el tiempo. Creo que esto nos ha edificado mucho los problemas de un pastoreo, de la persona, el desarrollo de la pastora, el desarrollo Amém. como de todos los ministerios, ¿no? Porque todo ministerio tiene sus pros y sus contras, pero también creo que es la Exatamente. edificación, identidad con Cristo, ¿no? Ya agarrando tú Uhum. un título o tener la responsabilidad, ¿no? Porque dices el título de antemano a veces si sale sobrando si no tienes las acciones, ¿verdad? Si no se miran los Amém. frutos. Los frutos Isso son los mesmo. que van a contar también, ¿verdad? Pero también Uhum. hay una identidad que Dios nos quiere dar, como los 5 ministerios, el pastoreo, o tú siendo salmistas, o usando lo que Dios te ha dado, ¿no? No dándonos tanto el título de los 5 ministerios, pero sí obrando como Dios quiere, como discípulo, ¿no? Primeramente. Ujú. Amém. Hermana María, Irmã, ¿quiere amém. agregarle algo de lo que todos hemos estado aquí hablando, ya que, Sim, ajá, dígame. sim, eu quero completar aí a irmã a pastora Mati, sim, quando ela disse que ai que temos experiência para passar para adelante, sim, porque nada pode ser usado em algo que não viveu. E eu digo que quando temos esse chamado de pastora, assim, Deus nos passa por vários processos, ou se não quase todos, sim, processo, porque eu tenho mirado isso em minha vida desde que fui chamada e a luta que tenho, sim, tive luta aí, como se disse, de liberação, depois tive luta, eu viajei por vários países, Estados Unidos, Europa, antes de começar um ministério, sim, Deus me processando em cada âmbito de lugar, com pessoa, tive um filho, um filho que entrou nas drogas, sim, foi uma batalha, Deus o liberou, então, se eu tive essa enfermidade de câncer também, minha irmã Viviana, de Amén. colo também, Deus me sanou. Depois Gloria a Dios. levou-se meu esposo também com essa enfermidade, assim, não sei, o propósito de Deus era, de verdade, gloriar-se na morte dele mesmo, por la família que ele tem. Então, assim, eu passei por vários processos, Deus me permitiu passar por várias coisas, não? Para que eu tivesse onde estou hoje. Tenho luta, muita luta com meu noivo agora, porque vivo aqui e ele vive na República Dominicana. Então, se há coisas que passam no meio de nós outros, temos uma live aí todos os dias da semana, levando lá a palavra de Deus. Temos luta com a conexão, temos luta com a maneira como, assim, às vezes, vamos começar o programa. Então, temos luta de várias maneiras, mas em tudo dá graça, porque sei que Deus quer se Amén. glorificar depois disso, porque depois dessas batalhas sempre vem, não? A bonança, vem as bendições de Deus. Eu tenho mirado todo isso, um processo que é para o meu crescimento, para que quando Deus me rogar mesmo, assim, de cabeça, o ministério pastorado, porque ainda estou engatinhando ainda nesse ministério, eu sei que Deus vai me rogar com experiência de todas as maneiras, entende?
porque eu tenho passado por vários processos assim dessa natureza, e é como a pastora Mati disse, há que viver, porque é muito fácil tu dizer algo da experiência de los demais, pero eu quero dizer da experiência que tu has vivido, que tu que Deus te ha processado. É muito fácil tu dizer de processos ajenos, é muito fácil, pero desde tu processo, desde tu, do que tu passado, entende? Esse é o que é mais complicado e é mais doloroso, pero para a glória do Senhor, sim, passamos por esse processo e depois vem a bonança, vem as bendições de Deus, vem o processo, mas depois vem que fomos aprovados por Ele, entende? Temos que ser aprovados em todos esses âmbitos. Não adianta tu pegar o teu processo e passar para adelante. Tu tens que passar por esse processo para que tu puedas ser aprovado, para que tu puedas falar com propriedade para os demais. Amém? Amén. Gloria al Señor. Gracias. Eso es edificante para todas las personas que estén allá tratando de identificarte que si ya puedo empezar un ministerio o no, o que si tengo miedo. O sea, el proceso que estamos todos pasando es para el ministerio que en verdad tenemos, porque todos tenemos un ministerio, simplemente a veces no lo queremos todavía o no sabemos también a dónde nos va a llevar el Señor, ¿no? O yo soy una de ellas, pero hay que seguir y seguir, ¿no? Amén. Y así, Mati, qué bueno, mira que todo esto se hizo de acuerdo como el Señor lo ha querido, ¿no? Unas que ya tienen experiencia, otras que están en el proceso, otros que ya están más allá, pero eso es parte de la belleza de qué tipo de ministerio vas a tener. Hermana Viviana, pastora, ¿qué nos puede decir? Algo que usted le nazca el día de hoy, que diga, sabes que todo esto, las personas que estamos pasando o que pasan por la humillación, ellas han sido pastoras, tienen que estar a la par del esposo y es algo muy fuerte que ellas pasan. Nosotros lo hemos mirado. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es lo más difícil de llegar a entender y comprender con nuestra mente natural. Es que Dios nos pensó a cada uno de nosotros antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Cuando nosotros logramos entender que fuimos escogidos y pensados por Dios, es cuando nosotros entendemos lo fuerte que somos en Él. Amén. Él nos hizo coherederos junto con su Hijo Jesucristo de su reino. Amén. Entonces, no importa, como dijo la hermana Mati, no importa cuántas identificaciones nos pueda dar el Señor. Lo importante es saber lo que somos en Dios y con Dios. ¿Entiende, hermana? No importa si somos pastoras, si somos profetas, si somos apóstoles, si somos diaconisas, si somos obreros, si estamos para limpiar la iglesia, para abrir la puerta. Lo importante es que nosotros entendamos que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, hermana, ya tenemos la mitad del camino logrado. Y vamos perdiendo miedo y recobrando fuerzas todos los días gracias al favor, a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, al comprender eso, nosotros ahí vamos a entender que si fuimos escogidos y fuimos pensados, es porque realmente calificamos para la tarea en la cual el Señor nos ha puesto. Amén. Para esposa de pastor, para pastora sin esposo, como dice la hermana Patti, para ir por las naciones, para estar predicando quizás
en un patio, como lo estoy haciendo hoy yo en un patio de una casa, porque no nos permiten aquí en Argentina todavía congregarnos, pero uno se siente gozoso, mi hermana, de lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotros. Así que nadie es más que nadie en las cosas de Dios. Siempre, siempre hay que recordar que el que allá arriba está, muchas veces cae. Hay que fijarse eso. Hay que fijarse. Así que uno siempre con un corazón humilde, uno siempre sabe, el Señor conoce nuestros corazones. Así que el que te ofende, lo está ofendiendo al Señor, porque Él es el que pelea tus batallas, el que va delante tuyo como poderoso gigante. Así que eso no nos haga mella en el corazón. Vamos para adelante en lo que Dios nos ponga. Hoy nos pondrá a pastorear, quizás mañana nos pondrá a enseñar, como dice la hermana María Francisca, es el momento, el Señor te va a usar como Él quiera, va a poner a la gente que Él quiera delante tuyo, todo lo va a ambientar para que sea perfecto, porque las cosas de Dios son perfectas. Así que no tenemos que afanarnos por lo que va a hacer, porque lo que va a hacer ya está escrito, ya está diseñado por el Señor. Y nosotros estamos puestos ahí por Él. Así que no tenemos que preocuparnos. Amén. Amén. Gracias por esas palabras. Gracias que mire que las personas que nos estén mirando el día de hoy, que sean edificadas, pero también que sea penetrado, porque en verdad somos instrumentos y discípulos. En la totalidad somos instrumentos y discípulos. Que si el instrumento te dice allí, pueda que esté mal, pero si ustedes me corrigen, si el instrumento dice, pastora, pero ese instrumento no está dando el tono afinado que debe de dar a la palabra, entonces ese instrumento no funciona, ¿verdad? Pueda que sea así. Si el instrumento es un violín, pero, y el violín dice, hablando de los 5 ministerios, vamos a decir, profeta, pero si no está alineada el tono a la palabra de la profecía, entonces ese instrumento no está funcionando de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, otro tipo de instrumento, hay muchos instrumentos, ¿no? Pero allí es donde viene la lealtad, la honestidad, la relación, para que Dios haga lo que tiene que hacer como instrumento y que te dé el título, ¿no? También, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos con mucho honor, con mucha honra, decir, ¿sabes qué? Yo soy lo que tú ya me has dicho, y se va a sentir el título, el instrumento que está entonando esos ritmos, ese sonido que tiene que llegar al espíritu de las ovejas, de que crezca, porque también si el instrumento que tenemos el título de pastora no está, o de pastor, yo le pienso mucho, yo le soy sincera, porque si yo no voy a poder darle a esa oveja y yo voy a dejar que esa oveja se me vaya y yo no vaya atrás de ella, entonces no importa qué título yo tenga como pastora y que tenga reconocimientos, porque se me fue una oveja. No tuve compasión de esa oveja. Si esa oveja no regresa, yo soy responsable. Es como si mi hijo se me pierde y yo no sigo orando por ese hijo o por esa hija y le sigo y no miro mis errores como pastora o mamá. Entonces yo no estoy funcionando el instrumento que Dios me dio. No estoy, ¿verdad? Es lo que yo ahorita me inspira. Me da esa visión el Espíritu Santo de decir, es la sinceridad que tienes tú conmigo para yo poder darte esta identidad.
Yo pueda que esté mal, a lo mejor voy a recibir críticas, pero el Señor recibió críticas cuando decía la verdad, porque la verdad os hace libre, ¿verdad? Y eso es lo que queremos en este programa en Radio Maranata, que sepa que tienen ustedes una familia, hermanos, ustedes que están en la pantalla ahorita viendo, allí está la hermana Pastora Viviana de Argentina. Si tú estás en Argentina, comunícate que ella tiene allí su casa, allí tenemos a Mati en México. Si estás alrededor de México, en México tú te puedes comunicar con ella allá, en Brasil, con María, la hermana también, a María Francisca en Brasil. Si estás en esos alrededores, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que seamos discípulos, y para que nosotros podamos ser discípulos, amados, que si conoces a Cristo, no conoces a Cristo, tienes que darnos la oportunidad a Cristo primeramente, y que estas pastoras estén allí a tu lado, porque de esos, entonces, ¿cómo vamos a desarrollarnos nosotros? ¿Cómo nos va a dar? Podemos tener trabajo para decir, ahora sí, Señor, aquí voy a poner en marcha lo que me has dado, lo que he aprendido, ¿no? Allí es donde nos vamos a dar cuenta, pero necesitamos de ustedes. Ahora, lo que nunca nos podemos ir sin hacer el llamado. ¿Quién le gustaría hacer el llamado a las personas que nos estén viendo y nos estén viendo, para que oren por ellos? Si te puedes comunicar tú con nosotros, está bien. Si no, lo pueden hacer fuera del aire, pero el llamamiento es muy importante. Yo no me puedo ir sin hacer el llamamiento a las personas allá que acepten a Jesucristo. El que quiera hacer el llamamiento, con mucho gusto puede tomar la palabra. Amén, gloria a Dios. Así que nos estás escuchando, así que estás en medio de tribulación, en medio de prueba, de lucha, y que ves oscuridad y que no puedes ver la claridad. Yo te invito en este día a que abras tu corazón a Jesucristo de Nazaret. Amén. Que lo abras y que lo aceptes, y que entiendas que Él es tu Salvador, que Él es tu pronto auxilio, que Él es el que aboga delante del Padre por ti, en todo tiempo y en todo momento, y que puedes confiar en Él, que puedes apoyarte, que puedes, pero rendir tu corazón, contarle tus cosas. Él es tu amigo, es tu compañero, es el que te guía, es el que te ayuda en este camino. Así que yo te invito a que lo recibas en tu corazón, porque ahí está la clave está en tu corazón. Él es un caballero. El Señor está golpeando constantemente las 24 horas del día tu corazón para poder entrar en Él. Por eso yo te invito a que abras la puerta y que lo dejes entrar y que lo dejes obrar, porque te aseguro y te lo afirmo, y todos mis hermanos que están aquí conmigo pueden afirmártelo, que te vas a maravillar de las cosas que Él va a hacer en ti. Así que yo te invito en esta mañana, en esta tarde, que lo invites al Señor a entrar a tu vida, y para que puedas recibir todos los beneficios que Él tiene para ti. No te agobies, hay solución. La solución está en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las peticiones que tengas en tu corazón, todo aquello que quieras dejar en la oración, aquí estamos con mucho gusto para orar por ti, para que el Padre mueva su mano poderosa a tu favor en este día. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Una palabra Amén. que quiera dar, gracias hermana, una palabra que quieras dar, Mati y la hermana María, antes de despedirnos. Y mire que yo les agradezco muchísimo, este es mi primer programa así, aquí, que Dios, y los queremos repetir, vamos a ver cómo lo vamos a continuar, pero sí, estamos formando uno también en las tardes, y vamos a ver cómo se forma eso ya los jueves en la tarde con el favor de Dios, pero ahí vamos a estar en contacto.
Cristo. Muchísimas Amén. gracias. Dios me las bendiga y me las guarde con todo el brillo del Espíritu Santo y los sella a ustedes en su ministerio y que le dé la abundancia del amor, de la pasión de Cristo en cada ministerio que ustedes vayan a emprender de ahora en adelante, porque ya está listo, simplemente Dios trae más cosas para eso. Ahora, hermana María, si gusta dar algo, o hermana Mati. Ok. Eu quero deixar aqui São João 10:11, diz assim: Eu sou o bom pastor, o bom pastor sua vida dá por las ovelhas. Então, que assim, nós outros que temos esse chamado, sim, vamos involucrar mesmo nesse trabalho, nessa obra do Senhor, esse chamado maravilhoso. É com luta e batalha, vamos passar por esse deserto, vamos passar por e atravessar e cantar o hino da vitória do outro lado, amém? Vamos dar a vida por nossas ovelhas, assim como Jesus derrou 99 por uma. Então, que nós outros vamos atrás dessa una aí que está necessitando de escutar a palavra de Deus, de ouvir pela palavra para se converter, porque Jesus está vindo e Ele quer levar todos para morar nessa mansão celestial. Amém? Amén, amén. Aleluya, Amén. recibimos Gloria a esto. Dios. Hermana, pastora Mati, hermana Mati. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por esta invitación que nos hiciste, Pati. Que el Señor bendiga a cada una de las pastoras, ¿verdad? Y Amén. aquellas que están, pues como yo todavía, ¿verdad?, con el pensar de que si soy, no soy, cuándo seré. Solo Dios sabe, ¿verdad? Así que, pues, que sigan adelante, ¿verdad? Y que siempre confiando en el Señor, ¿verdad? Como decía la pastora, ¿verdad? No importan los títulos, sino el servir a Dios. Mire que esa lectura que leí en Marcos 16, ¿verdad?, habla sobre ir y hacer discípulos, ¿verdad? Lo que tenemos que sentir, no es el querer ser uno u otro ministerio, ¿verdad?, sino ser discípulos de Jesús, hacer lo que nuestro maestro hizo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gracias a todas de nuevo, hermano Isaac, estamos listas. No sé si me pasé, pero el Señor tuvo el control y gracias que nos está dando esta oportunidad, hermano Isaac. Amén, gloria a Dios. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Gracias a cada una de ustedes que estuvieron aquí a través de www.radiomaranatalive.com. Palabra de gran bendición, testimonios, pruebas que uno pasa para poder venir al ministerio del Señor, y es necesario ser transformados en un barro no frágil, sino un barro resistente, ¿verdad? Porque una taza frágil no puede detener mucha agua, y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, usted tiene que retener mucha agua. No es fácil. No es fácil. Entonces, hembras, amigas de Cristo, amén, me recuerdan a Marta y me recuerdan a esta hembra que tuvo mucha fe en el libro de San Mateo. Hay que ser muy valientes para confrontarse, ¿verdad? Porque sí, habemos a veces muchos hombres que somos machistas y no queremos que la hembra predique o que tenga un liderazgo, pero muchas de las veces es parte de uno como varón, porque el Señor nos ha llamado a ser cabeza muchas de las veces, pero a veces queremos ser cola, amén, y siendo varón. Entonces el Señor dice: yo te doy la bendición, si tú no la aprovechas se la voy a dar a alguien más, amén, porque la obra no va a parar, la obra tiene que seguir. Entonces la sigue el hombre o la sigue la mujer, y aquí recordamos a la mujer cananea. Amén. Ella, ¿verdad? Esta mujer cananea, no siendo judía, tuvo fe en un judío. Y muchas de las veces nosotros tenemos mal interpretado eso. Porque soy varón, Dios a mí, ¿verdad? Y a mi mujer o a la hembra la va a hacer a un lado. No, varón. Cuando nosotros nos afirmamos en la obra de Dios, Dios bendice el corazón, no la posición. Posición nada más es para tener una responsabilidad más. Amén. Eso es la posición. Yo siempre le digo a todos: usted busca una posición, ok, usted está buscando una responsabilidad, un trabajo más. Usted quiere aumento en el trabajo porque usted quiere desarrollar más trabajo. Le van a dar aumento, pero al mismo tiempo del aumento viene más responsabilidad. Entonces, comprender
El ser pastor, el ser discípulo, el ser los discípulos que hacían, predicaban el evangelio. ¿Y qué es lo que hacían? No se quedaban sentados. Con todo respeto a todos, lo voy a decir, hay muchos que tienen títulos y están sentados. Están esperando que le traigan la ofrenda a ellos. Oiga, la palabra dice que no es vivida ni es comida. Usted no tiene que cobrar por la palabra. La bendición va a venir por añadidura cuando usted abre el corazón a Dios. Dios ya tiene su asiento, su trono, ya lo tiene ahí para usted, su corona, ya lo tiene, porque dice la palabra que el Señor, cuando usted le pide en secreto, Él se lo da en público. Pero cuando usted busca que lo admiren, usted ya tuvo su recompensa. ¿Cómo así, hermano? Porque ya lo están admirando, la carne lo está admirando. Esa es su recompensa humana, pero si usted busca la recompensa espiritual, es el público y lo hace para Él. Amén. Me gustó lo que estaba diciendo la hermana Mati, porque yo creo que todos pasamos por ese proceso de un tratamiento. Muchas personas que se dicen de título reconocido, es donde usted puede ver que lo ha abarcado. Yo lo digo así, lo ha abrazado el diablo, porque se ha encerrado el título y ese título lo hace caer, lo hace fallar a personas que vienen creciendo. Si usted conoce la Biblia, se sabe todos los versículos donde están. Si le dicen, hey, tú sabes dónde está Moisés y usted sabe en qué libro está, no es para que usted humille al que viene empezando, sino es para que usted ayude a que él comprenda dónde está ese versículo. Y eso es lo que muchas veces nos equivocamos. Pensamos porque conocemos, podemos humillar, y al único que está humillando es a usted mismo, porque está avergonzando a Dios. Dios le predicó a los sabios. Siendo joven se perdió y lo anduvieron buscando. Y él dijo, en la casa de Dios se me es debido estar. En pocas palabras, ¿por qué? Siendo tan joven, él quería enseñarle al viejo que no es la palabra, sino es lo que retienes. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí. Amigas para Cristo. Gracias a la hermana María, a Viviana, Mati, hermana Patti Reyes. Gracias. Es un placer tenerlas. Espero que no sea la primera, la segunda ni la última vez. Hay que traer palabra, ese conocimiento que traemos. Hay que practicarlo enseñando y compartiendo con los que no conocen. Amén. Porque ese es el trabajo de un pastor, de un discípulo. Ese es el trabajo de un ministro. Es que el mensaje, la esperanza y el motivo por qué Jesús murió en esa cruz. Amén. Gloria a Dios. Bendiga. Somos www.radio Maranata Live. Recuerde irse a nuestro canal de YouTube. No le estamos pidiendo ofrenda, no queremos ofrenda. Queremos que nos apoye a crecer el ministerio. Un ministerio evangélico cristiano. Queremos traer el perdón, la esperanza, la oportunidad, que Cristo no murió en la cruz en vano. Él murió, ¿para qué? Para traer vida y vida en abundancia. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y Él no vino a la tierra a condenarnos, sino para creer en Él, para recibir la vida eterna. Y tenemos un regalo cada vez que usted lo acepta, usted tiene un regalo, que es vida eterna, bendición a usted, a su primera, segunda y tercera generación. ¿Qué mejor herencia que le puede dar a su hijo? De conocer a Cristo. No le regale un carro, una casa, eso es pasajero. Es como nos dicen, somos peregrinos, vamos pasando. Regálele de conocer a Cristo. Solo Dios salva. Amén. Solo Dios salva. Dios me los bendiga. Gracias, hermana. Dios me las bendiga a todas. Gracias, hermano. Gracias a todas ustedes. Dios me las bendiga y ya estamos en contacto. Saludos a todos y a la audiencia. Amén. Adiós. Amén. Adiós. Transmitimos desde Ball Springs, Texas, Estados Unidos. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. También en nuestra página web www.radiomaranatalive.com. Puedes comunicarte al teléfono y WhatsApp 469-348-1457
o escríbenos a radio-maranata-live@yahoo.com. Recuerda, solo Dios salva. Hola, soy la hermana Patti Reyes y te invito a que me sintonices de lunes a viernes de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana con tu programa Hermana Patti y sus invitados. Podrás disfrutar de predicaciones, testimonios, entrevistas con invitados especiales, cantantes cristianos, musicales, poesías y mucho más. Y tus segmentos Amigas y Cristo y Mesa de Preguntas. Escúchame por www.radiomaranatalive.com, además Facebook, YouTube, Radio Maranata Live TV, Radio.net, TuneIn y Instagram. Somos Radio Maranata Live. Transmitimos desde Ball Springs, Texas, Estados Unidos. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. También en nuestra